con permiso de ustedes, también vamos a grabar la clase. Ya llevábamos conversando un ratico antes con la doctora Lina, pero ya comenzó la grabación. Bienvenidos a la clase interactiva con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con su docente, la doctora Lina Guadalupe Sierra García. Si quiere, doctora, háganos una presentación breve de su currículum. Claro que sí. ¿Le parece? Claro que sí, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, pues Ellos se van reuniendo, ¿sí? Ellos se van vayan uniendo. reuniendo ahí poco a poco. Perfecto. Okay. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradecerle este espacio de interacción que nos brinda entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de la Costa en Colombia. Es pues una experiencia, espero yo, que sea enriquecedora para todos los alumnos que asisten a esta sesión, tanto alumnos de usted como alumnos míos. Pudimos organizarnos en este momento, ¿verdad? Se dio la posibilidad, entonces, pues agradecerles a todos los que están presentes el día de hoy. Esperemos que esta reunión, bueno, sea de aprendizaje para ustedes. Yo, bueno, me presento, soy docente acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Organización Deportiva. Tengo aproximadamente pues unos 6, 8 años aproximadamente que doy cátedra, tanto en el área de Derecho, en temas de métodos de solución de conflictos, el tema de la cultura de la paz. También ahora con los alumnos que estamos aquí son de metodología de la investigación. En el área de deporte, pues obviamente todo el tema de derecho del deporte, sociología, temas también ¿cómo se llama? Historia, filosofía, todo lo que tenga que ver con cuestiones de sociales en el ámbito deportivo. Y bueno, pues yo tengo la licenciatura en el área de Derecho, tengo el posgrado, tanto la maestría y el doctorado en esta área de mediación y solución de conflictos. La tesis y el trabajo que he organizado y que he desarrollado en mi posgrado, pues ha sido en materia de conflictos deportivos, que agradezco a usted, maestro Pablo, que me invitó ahí a un grupo de Derecho del Deporte. Hemos estado, bueno, en comunicación, actualizándonos y a la vanguardia con todos estos temas. He tratado de trabajar, bueno, como le digo, en este tema de conflictos deportivos. Así es que, bueno, la experiencia que tengo ha sido también enfocada en tengo un postdoctorado que hice en la Universidad Oberta en Cataluña, España. Estuve aproximadamente un par de años allá trabajando también con clubes deportivos, el tema de la mediación. Así es que igual ahorita también pudiera salir un poco de esas experiencias, ¿verdad? Que siempre es bueno aterrizarnos también en temas reales, ¿verdad? Casos reales siempre, muchas veces nos dejan mucho aprendizaje. Y bueno, pues también soy investigadora, tengo un reconocimiento por parte del gobierno mexicano, el CONACYT, como investigadora. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que he desarrollado en los últimos años. Bueno, un placer. Ahí está Andrea Hernández cumpliendo una tarea que mis estudiantes generalmente no quieren cumplir, que es compartir pantalla, compartir su imagen. Te agradezco, Andrea Hernández Villarreal, por tu intención, y creo que eso es clave, ¿cierto? Porque precisamente lo que se pretende cuando hay una cámara es poder interactuar mirando de frente a la cámara y pudiendo todos tener conocimiento claro e interacción a través de la mirada, de los gestos, de la comunicación no verbal, que es tan importante en materia de negociación. Entonces les agradezco mucho que cumplamos con ese ejercicio. Ahí está Hermes, estudiante mío, que le gusta prender la cámara, doctora Lina, y tiene la biblioteca de él ahí al fondo. Entonces generalmente estamos avanzando.
Bien, nuevamente les informo a todos que estamos grabando la clase con el objetivo de poderla duplicar, repetir, porque esta es una experiencia realmente nueva para todos nosotros, aunque tuvimos ya una clase con la Universidad del Atlántico el primer día de clase. Esta clase va a ser muy edificadora porque tenemos una experta en la materia de la resolución de los conflictos, una posgraduada después del doctorado, postdoctorada, y en temas muy interesantes como el derecho deportivo. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Ya tenemos 31 personas uniéndonos a la celebración de esta clase. Es para todos un orgullo y un privilegio estar acá. Bueno, doctora Lina, sin más, si quiere, comencemos a tratar el tema, a ver si mientras se nos van uniendo algunos más, podemos avanzar en la temática. ¿Qué tema le gustaría abordar? Bien, si me permite antes, maestro, si también usted se presenta con los alumnos de acá de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Para que lo conozcan, y también agradecerles a todos los alumnos que se han estado conectando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, sí. Qué pena, no me había presentado. Mi nombre es Pablo Arteta Manrique, un apellido muy sonoro, el Arteta. Yo soy docente de la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia. Barranquilla es una ciudad muy próspera que está en la costa norte de Colombia y que tiene un puerto importante porque es un puerto fluvial y marítimo y tiene carga propia. Precisamente vivíamos de espalda un poco al desarrollo del río, pero últimamente ha habido toda una vista hacia el río y podemos compartir ese escenario que es tan agradable, que le da frescor a nuestra ciudad, que suele ser caliente por el clima. Bien, les cuento que yo soy un abogado de la Universidad Javeriana en Bogotá. Terminé el año 1982, cuando de pronto muchos de ustedes no estaban ni siquiera en proyecto con sus padres. Entonces ya estoy en un lugar de mi edad productiva en la que considero y valoro cada día como una experiencia importante. Entonces, a partir del año 2017 hice un posgrado en métodos de resolución de conflictos en mediación en la Universidad de Castilla-La Mancha y quedé realmente enamorado del tema y por eso no descanso. Ustedes los que me conocen saben que tengo ese movimiento Mediación en Colombia que persigue precisamente que en Colombia haya mediación. Entonces, ese sería uno de los temas que podemos tratar, doctora. Sin más, o sea, yo tengo tres hijos que creo que la mayor, habíamos conversado, tiene la edad de la doctora Lina. Entonces, ahí hay una gran diferencia generacional, pero trato de pensar como un joven y de adecuar mi pensamiento a esa juventud que ustedes también me irradian. Entonces, vinimos a aprender, no solo a enseñar, sino que el conocimiento se nos multiplique, y por eso entonces le cedo la palabra a la doctora Lina para que continúe ella con su exposición. Muchas gracias, doctora Lina, por su presencia. Gracias, maestro Pablo, y gracias a todos nuevamente por la atención y por estar el día de hoy presentes. Vamos a, bueno, pues comenzar precisamente con este tema que ahorita habló, maestro, y creo que pudiera ser importante señalarlo. Creo que la formación obviamente que se nos da, que la que tenemos y la que ahora los estudiantes están teniendo como futuros abogados, como futuros juristas, ¿verdad?, va encaminada pues obviamente en este sentido de litigio, en este sentido de proceder o irnos a un procedimiento judicial, buscar obviamente la defensa de nuestros clientes, pero siempre desde este sentido de litigio, ¿verdad? Ese sentido de buscar la confrontación.
Entonces creo que lo que comenta, muy interesante de cómo le nace a usted esta vocación en el área de la mediación y que prácticamente es como desaprender esa parte jurídica, más que nada de litigio, para buscar resolver estos asuntos o estos conflictos desde una manera más pacífica o más positiva. Creo que de ahí parte mucho, ¿verdad? Yo también, si me pregunta cómo inicié, pues precisamente fue también desde ese sentido, o sea, creo que al estar en la práctica y involucrarme tanto en despachos judiciales como después por parte también en los juzgados, como en el ámbito del juzgador, pues para mí ya fue como un choque de una realidad, decir, pues esto no es precisamente lo que yo quiero. O sea, a mí me gusta más como que el tratar de resolver todo desde una forma de armonía, ¿verdad? Una forma más pacífica. Entonces, creo que es importante y se va a ver también dentro de los perfiles que se van viendo para este tercero neutral o este tercero que después puede volverse el mediador, el conciliador, el árbitro. Creo que siempre es importante tomar en cuenta el perfil, ¿verdad? Obviamente cualquiera puede ser un facilitador, un mediador, un negociador, un árbitro, pero creo que sí requiere ciertas habilidades, ciertas herramientas que ahorita también pudiéramos ir considerando y tomando en cuenta, porque a veces, y eso me ha pasado también con estudiantes que tengo en la materia y sobre todo en el área, a lo mejor a veces en posgrado, a veces es pues fácil comprender la parte teórica, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos a un proceso como tal y queremos resolver una mediación y queremos hacerlo desde una manera neutral, híjole, se nos complica bastante y ya no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante siempre tomar en cuenta el tema, obviamente, de las herramientas que debe tener el mediador para poder llevar a cabo, o ese tercero para poder llevar a cabo un procedimiento, pero también muy importante considerar la cuestión del perfil, ¿verdad? O sea, estas características que esta parte, esta tercera persona debe de tener en cuenta. Creo que eso puede ser un tema inicial, maestro, no sé cuál sea su opinión, exacto. Perfecto, doctora, muy amable. Precisamente eso, su tema me propicia pensar en lo que ya mis estudiantes han venido tratando, el tema de no pensar ni vernos entre los colegas, los abogados, como adversarios, sino como colaboradores. Es decir, ahí se viene toda la teoría del derecho colaborativo, que procura que los abogados no nos veamos como enfrentados a través de una pelea, de un pleito, de un litigio, sino que vamos construyendo puentes, facilitando las conversaciones, la escucha activa, el diálogo pacífico, evitando la violencia. Y en eso nos parecemos mucho Colombia y México, ¿cierto? Colombia de pronto hizo el curso un poco adelantado que México en cuanto a la violencia por el narcotráfico. Y luego de alguna forma ha habido equipos de narcotraficantes colombo-mexicanos o mexicano-colombianos, y esos carteles han funcionado alrededor de precisamente de soluciones violentas. Entonces, todo eso sirve para que nosotros pensemos en cómo vamos a solucionar esos conflictos, ya no por la vía violenta. Por ejemplo, en nuestro país hay ejercicio de la acción guerrillera, aunque está mermado últimamente después del posacuerdo de paz, pues finalmente hay grupos que mantienen aún alzados en alma y programando nuevas arremetidas contra la infraestructura, por ejemplo, de petróleos. Entonces, ese escenario de pensar que los abogados estamos aquí no para vernos como adversarios, sino como colaboradores, es todo un cambio en el paradigma. Y eso es lo que procura la mediación, ¿cierto? La mediación como movimiento en general dentro de todos los otros métodos de resolución de conflictos, también podríamos tratar de otros, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, ya mis estudiantes lo manejan
hay uno que tiene un nombre muy bonito que se llama la amigable composición, que responde a el objetivo de que las partes designan a un tercero que no necesariamente es abogado y que finalmente resuelve de manera definitiva y vinculante la controversia entre las partes. Eso es como pedir un juez privado, ¿cierto?, para que le resuelva uno el conflicto, pero se hace de manera voluntaria. Entonces, la voluntariedad es uno de los requisitos y de las características fundamentales en todos estos métodos de resolución de conflictos. Yo creo que podemos pasar en algún momento a interactuar con ellos si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con base en lo que ya hemos planteado, si quieren participar con sus compañeros de Colombia y de México. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre suelo hacer, que ya algunos de mis estudiantes responden, espero con claridad, que le formulo a los estudiantes de México. Vamos a ver si todas o todos están de acuerdo conmigo. La pregunta es si el conflicto ustedes lo pueden ver como algo positivo o negativo. ¿Qué responderían? ¿Qué piensan ustedes? ¿El conflicto es algo positivo? Si quieren, levanten la mano para darle orden a la intervención. México primero, por favor. Anímense. ¿El conflicto es algo positivo o es algo negativo? O depende, porque eso también hay muchos estudiantes que me contestaban, no, depende. ¿Ustedes qué opinan? Levantó la mano Marcela Denise. Marcela, adelante. Bueno, pues yo digo que a veces en algunas situaciones puede ser algo positivo cuando el conflicto se lleva de manera pacífica, cuando no se alteran las partes y así. Y ya cuando entran, pues cuando es con discusiones más acaloradas, pues ya es algo, se torna en algo negativo. Creo yo que así puede ser. O sea, es positivo en cuanto a que se encuentran dos opiniones diferentes, vaya, por así decirlo. Pero ya cuando no se logran poner de acuerdo o así, ya se torna en algo negativo. Ok, Marcela, muchas gracias por tu opinión. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión ahí? Otra mano levantada. Jason Pinto. Bueno, yo la verdad pienso que el Jason, ¿te conflicto, escuchamos? Sí. ya la verdad pienso que el conflicto es algo positivo, pues ya que nos ayuda a ver los pensamientos y los ideales de las otras personas desde un punto de vista diferente al nuestro, ¿sí me entiendes? Entonces, pues siento que este conflicto nos va a ayudar a mejorar y a estar en un entorno de paz, puesto que sabemos las diferencias que tenemos con las otras personas y siempre nos va a ayudar a construir como una mejor sociedad los conflictos. Siempre hay que tender a tirar mucho a la paz y no a la violencia. Entonces, por eso yo siempre digo que el conflicto siempre va a ser algo positivo, puesto que esto nos va a ayudar a solucionar futuros problemas. Gracias, Jason. ¿Alguien más? O sea, la pregunta nuevamente la repito, si es positivo o negativo. Y para aportar un poco al conocimiento y a la inquietud, nos basamos en un planteamiento que le escuché a una mediadora española recientemente cuando decía que solo hay conflicto, esa era la opinión de ella, no necesariamente es así, cuando hay hostilidad. Entonces, presentándose la hostilidad, ¿cómo lo vemos? ¿Como negativo o como positivo? Ese sería un apoyo a su respuesta. ¿Alguien más quiere intervenir? Doctora Lina, ¿usted quiere opinar sobre si el conflicto es bueno o es malo?
Mire, bueno, precisamente en este comentario que hacía de esta ponencia o esta ponente española, ha sido y tenemos un libro de texto incluso que el otro día le comentaba que de la universidad. Creo que las primeras concepciones o el inicio de los estudios a lo mejor por la paz ha partido exactamente de identificar al conflicto y también a la paz como esta situación o como esta cuestión negativa, ¿verdad? Que genera violencia, que genera una discordancia, que genera, como comentaba, la hostilidad. Entonces, siempre ha sido visto como desde esta perspectiva negativa. Precisamente los estudios de paz comienzan o surgen a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, viene o la paz se ha sido identificada también como esta ausencia de guerra, ¿verdad? O esta ausencia de conflicto. Sin embargo, es muy importante también el comentario que hacía ahorita el compañero Jason y también la compañera de inicio sobre que se puede aportar o se puede al resolverse y al buscarse tratar de gestionar, pues obviamente el conflicto lo podríamos ya pasar a su visión positiva, ¿no? A esta concepción de que a través del conflicto se puede transformar una sociedad, incluso se puede cohesionar, se puede fomentar lazos. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sus características, pues obviamente componentes que hacen que construyamos una sociedad o mejor o ir teniendo nosotros un día a día de una manera más armoniosa, ¿no? Entonces creo que ese puede ser el comentario que yo hago al respecto, maestro. Sí, mis estudiantes saben, porque los he planteado varias veces, la frase famosa de Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿cierto? Alguien la puede repetir o por lo menos más o menos, o copiárnoslas en el chat para que todos tengamos ese aporte. La frase de Sun Tzu explica que el conflicto contiene la semilla de la destrucción y de la creación al mismo tiempo. Es luz y oscuridad. O sea, vamos de un extremo al otro en una dicotomía, pero que finalmente nos hace pensar la dinámica del conflicto. Es decir, lo importante para nosotros como abogados y como estudiosos de la teoría del conflicto es clave entender que el conflicto dinamiza las relaciones humanas. Yo les pongo el ejemplo de esos novios que están todo el día dándose besitos y acariciándose y le hacen a uno pensar que entre ellos no hay diferencia, ¿cierto? Eso es irreal porque el mundo de la convivencia, de compartir, así hay amor de por medio, significa tener diferencias y tener contrastes entre esa realidad. ¿Alguien ha encontrado la frase de Sun Tzu? La busco yo entonces. Yo tengo una frase que, bueno, es una frase latina, ¿verdad? Si vis pacem para bellum, o sea, dice que si quieres la paz, obviamente tienes que prepararte para la guerra. Esa era una, digamos, una frase que se tenía considerada siempre. Entonces, por eso, cuestiones de conflicto, pues siempre han estado como catalogadas en esta concepción negativa, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces yo creo que con ese concepto hemos avanzado, ¿cierto? Y podemos, si a ustedes les parece, mirar algo de un tema que yo quería tocar, que es las emociones y el conflicto, ¿cierto? ¿Por qué es importante mirar las emociones? Porque la emoción es lo que nos mueve. Y fíjense que puse el ejemplo del amor, con un sentimiento muy fuerte. Ese sentimiento nos lleva a la construcción, ¿cierto? Una emoción es un sentimiento y el pensamiento que lo acompaña. Los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracteriza. Eso es la emoción. Entonces, una emoción es también de alguna forma un impulso. Los impulsos son los que nos llevan a actuar
son programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La raíz etimológica de la palabra emoción viene del verbo latino movere, que significa movimiento hacia, y sugiere que en toda emoción hay una tendencia a la acción. Entonces podemos ver la emoción, una emoción básica, primordial, que es la ira, ¿cierto? Que nos lleva a la rabia, al enojo, al resentimiento, a la furia, a la exasperación, a la indignación, a la animosidad y en caso extremo al odio y a la violencia. Entonces fíjense cómo saliendo de una emoción como la ira podemos llegar a los extremos del odio y la violencia. Otro, la tristeza que nos lleva a la aflicción, a la pena, al desconsuelo, al pesimismo, a la melancolía, a la autocompasión, a la soledad, al desaliento y en caso patológico a la depresión grave. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce los síntomas de la depresión? ¿Los tiene claros? ¿Alguno quisiera participar en ese conocimiento sobre la depresión llevada de la tristeza, es decir, una tristeza generalizada? ¿Alguien quiere tocar el tema? ¿Lo conoce? Esa emoción nos puede llevar a una situación conflictiva, inclusive intrapersonal, ¿cierto? Que tenemos que aprender a resolver y a pedir ayuda, ¿cierto? En el momento que hay tristeza generalizada, pues hay posibilidad de un riesgo mayor en la conducta del individuo que debe tener un tratamiento y buscar una ayuda. Sí, Pinto, Jason, adelante, está participador Jason hoy. Levantó la mano. Bueno, según tengo entendido, muchos de los síntomas de la depresión son la impotencia, la culpabilidad, la impuntualidad también, el aislamiento social, Aislamiento. también la falta de comunicación, la falta de saber expresarse, eh, eh, como por decir, revelar lo que siento, decir que tengo un problema y quiero buscar ayuda. Siempre también el pensamiento a la muerte, al suicidio, eh, la falta de motivación, de energía y también un síntoma también que se ve mucho es recurrir al alcohol, a las drogas y esos son pues los que tengo claro como los síntomas de la depresión. Muy bien, Jason, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere colaborar o quiere dar su visión de esa emoción tristeza? Fíjense que vamos por la primera, ira, que genera violencia, y tristeza, que puede generar, cuando es patológica, una depresión grave, ¿cierto? Porque ya los síntomas de una grave es el aislamiento permanente, la tristeza generalizada, una cierta desazón que tiene el individuo, etcétera. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, otro sentimiento, otra emoción importante es el miedo, ¿cierto? Nos mueve el miedo a la ansiedad, a la aprensión, al temor, a la preocupación, a la consternación, a la inquietud. Y en caso grave, psicopatológico, la fobia o el pánico. Entonces tenemos fobia a las alturas, pánico a las películas de terror, ¿cierto? Hay personas que no toleran una película de miedo. Entonces, todo eso hace parte de las diferentes emociones. Otra emoción es la alegría, ¿cierto? Fíjense cómo pasamos de la ira, la tristeza, a la alegría. Finalmente, la alegría es felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión. Pero también tiene un caso extremo que es la manía. Entonces, fíjense cómo ahí también se ve con combinación con la depresión a veces maníaco-depresivo, es decir, temperamentos de personas que pasan por éxtasis, altura de ánimo, un extremo de euforia, de capricho, de éxtasis, y finalmente descienden muy rápidamente y sin explicación súbita a una fase depresiva. Entonces ahí tenemos explicación. Otro sentimiento es el amor. El amor significa aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, pero también tiene su parte
entre comillas, patológica, que es el enamoramiento, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, pues se le olvida muchas cosas y pasa por alto otras y se vuelve un poco torpe en el manejo de la realidad. Bien, la sorpresa es otro sentimiento que nos lleva al sobresalto, al asombro, la admiración, a la aversión, que es el desprecio, el desdén, la displicencia, el asco, la vergüenza, que es la culpa, la perplejidad, la humillación, el pesar, la aflicción. En fin, les he tratado de dar una lista más o menos amplia, pero que no incluye todas las emociones ni todos los sentimientos. Y la pregunta que ustedes pueden estarse haciendo, ¿qué tiene que ver eso con la teoría del conflicto? ¿Cierto? Pero es muy importante. Y hay algunos en que se combinan, por ejemplo, en el caso de los celos, cuando sentimos celos, sentimos emociones encontradas. Entonces el conflicto, es importante el tema de las emociones porque el conflicto está emocionalmente definido. El conflicto lo reconocemos como que si no ha habido una provocación emocional, percibimos el conflicto porque se desencadenan una serie de emociones que hemos aprendido culturalmente. El conflicto es emocionalmente intenso. Fíjense eso, y eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros porque cuando citamos a las partes a una audiencia de conciliación o una sesión de mediación, pues vamos a sentar a dos personas que de pronto sienten esas emociones tan fuertes que no les permiten abordar el conflicto, porque esa es la clave de cómo dominando las emociones, conociéndolas, controlándolas de alguna forma, dependemos de la concepción de lo que es correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, lo apropiado y lo inapropiado. Esa relación de la emoción y de la identidad tiene unas consecuencias en el conflicto. La emoción y el conflicto están estrechamente vinculados. La emoción se obtiene a través de una percepción cuando algo personal importante está en juego. Los conflictos interpersonales tienen que ser pensados como una serie de episodios emocionales definidos que dejan un residuo emocional. Entonces, con esas diapositivas que no les mostré, pero que traté de explicarles, he dado algún brochazo general de lo que las emociones tienen que ver con el conflicto y le cedo a mi colega, la doctora Lina, para que cierre, englobe un poco el tema y le dé su formalidad dentro de la teoría del conflicto a las emociones. Gracias, doctora Lina, muy amable. Gracias. Ya tenemos 54 personas en la sala, cosa que es muy buena para todos nosotros como docentes. Gracias. Claro, ya 55 me parece, muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, pues son espacios que le agradezco a usted, se le ocurran estas oportunidades de compartir entre dos universidades, entre dos espacios geográficos y culturales con ciertas similitudes, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Entonces, claro, es muy importante siempre hacer estos intercambios. Y precisamente ese puede ser un motivo de conflicto, maestro. En un momento dado se puede generar un conflicto precisamente por esta situación. Aquí, antes de hablar desde el apartado de las emociones que usted comentaba, solamente quiero hacer yo aquí un paréntesis de una situación personal que me pasó. Y fue precisamente en este tiempo cuando yo estuve en mi estancia en España. Me imagino que los colombianos también, pero los mexicanos, y me lo han comentado mucho, somos mucho de adornar, ¿verdad? Cuando hablamos, adornamos mucho con las palabras y tratamos de decir todo muy bonito. Y cuando escribimos correos, pues con muchas atenciones, ¿verdad? Incluso más de los abogados. Como siempre he dicho yo y como comentan muchos colegas, el abogado dice de todo, pero a veces menos de lo que quiere decir. Entonces, tendemos a decir muchas cosas, ¿verdad? Pero me pasó a mí en eso, precisamente, en un correo que yo hablaba con la gente de la universidad allá en España, y la respuesta, mi correo fue prácticamente, pues, 3, 4 párrafos, ¿verdad? Y me responden solamente OK.
Y entonces cuando me responden solamente ok, yo digo, bueno, ok sí, ok no, ok está bien, ok está mal. O sea, realmente para mí fuese como un choque, ¿verdad? Y emocionalmente te pega porque dices tú, híjole, pues, ¿qué hice mal? ¿Verdad? De inicio puede ser siempre esta cuestión, ¿qué hice mal? Entonces, después, obviamente, aclarándolo y hablándolo, fue un ok, pues me dicen simplemente es ok, o sea, ok, pues está bien, ¿verdad? Está ok. Ah, bueno, de acuerdo, entendí. Entonces, uno va entendiendo después estas situaciones culturales que de inicio a mí me pudo haber generado un conflicto, ¿verdad? Un conflicto interno, ¿verdad? Y después esa percepción, si yo no la hubiese tratado o trabajado con esa persona, pues a mí me hubiera generado a lo mejor una dificultad ya después en la comunicación, porque yo me hubiese sentido a lo mejor agredida, ignorada, ¿verdad? Entonces, obviamente esas son situaciones de emoción y sentimientos que usted mismo está expresando en ese contexto. Entonces, creo que es muy importante, obviamente, cuando hablamos de conflictos, identificar precisamente cuál es la situación que se está tratando. O sea, usted ahorita nos hablaba de ejemplos, si son conflictos con uno mismo, ¿verdad? Intrapersonal, si son conflictos con los demás, bueno, interpersonales, ya cuando interactúan 2 o 3 más personas, intergrupales también ya se puede dar dentro de un espacio, a lo mejor un espacio, obviamente, laborales, espacios escolares, ¿verdad? O sea, son espacios donde ya hay más interacción, los espacios comunitarios, obviamente ahí al haber más interacción, el conflicto puede involucrar a varias personas. Entonces es importante siempre tomar en cuenta e identificar pues quiénes son los que van a estar involucrados en este sentido, pues para ver cuál es la situación que está pasando, porque muchas veces pasa, y lo comento y relaciono el ejemplo que hablaba, a partir de la percepción, y eso es algo que el otro día que platicábamos en el TED del español, de los negociadores, ¿verdad? Él habla mucho de que no supongamos las cosas, o sea, que no demos por sentado las cosas, porque precisamente eso puede originar y prestarse al conflicto. Si yo me hubiese quedado con esa sensación de, pues hasta cierto punto, a lo mejor hasta humillación, ¿no? De decir, oigan, pues ¿por qué solamente me contestas un ok? O sea, esa molestia, esa ira, esa frustración, a mí me hubiese generado un conflicto que en otro ambiente cultural me hubiese llevado a una depresión, precisamente a lo mejor como lo comentaba, ¿verdad? Pero a lo mejor ese hubiese sido un conflicto interno, un conflicto mío. La otra persona ni cuenta se daba que yo estaba conflictuada con ella, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa también esta situación, que nosotros tendemos a veces hacer conflictos o pensar conflictos que a lo mejor no pueden ser reales. Cuando no los transmitimos o no lo compartimos con la otra persona, pues obviamente ahí es cuando se puede dar esta situación que sabemos en el tema de conflictología, pues del conflicto que va a ir escalando, ¿verdad? O sea, siempre hay una etapa inicial que es cuando el conflicto se origina, nace, y que muchas veces no se identifica en este momento, sino se identifica ya cuando estalló. O sea, a lo mejor esta otra parte del correo se hubiese dado cuenta que estábamos en un conflicto hasta que yo le hubiese contestado mal. O sea, para esa persona no se hubiese identificado el conflicto en el momento del ok del correo, ¿no? Se hubiese dado hasta que ya empieza a identificar una actitud diferente mía, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede esta situación, o sea, que el conflicto hasta que ya estalló o escaló es cuando los vamos identificando. Y ahorita algo que hablaba muy importante de las etapas o en un proceso ya hablando como tal, una mediación, pues obviamente llegan dos partes o dos personas o a veces más, cada una con unos sentimientos, con unas emociones, con una idea y con una percepción de lo que fue el conflicto, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es muy importante escuchar a las partes para saber cuál es su situación, ¿verdad? Que nos expliquen. Muchas veces cuando ellos hablan y la otra parte los escucha, a veces esa misma otra parte dice, oye, ni sabía que estabas enojada por esta situación, ¿verdad? O sea, ¿por qué nunca me lo comentaste o por qué nunca me lo dijiste? Pero por lo regular se llega a estos espacios con las emociones muy altas, ¿no? O sea,
en un sentido, una vibración muy alta de ciertas discordancias, cierta lejanía. Entonces, pues obviamente es importante que a través de estas herramientas, técnicas que se van dando, pues logremos controlar las emociones. O sea, obviamente creo que cuando se aplica la técnica, por ejemplo, la escucha activa, eso le permite mucho a la parte, o sea, que nosotros, el mediador o el otro, le diga, bueno, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, cuando lo parafraseamos, cuando le decimos lo que esa persona está diciendo, cuando lo comprendemos, cuando también validamos su emoción, comprendo que te sientes de esta manera, comprendo que esta situación, Francisco, Ana Paulina, que me salen aquí en la cámara, comprendo que esta situación a ti te ha hecho sentir triste. ¿Es correcto? ¿Es así? Sí, licenciada. Andrea ahora también, que se nos pone en la pantalla. Sí, licenciada, es así, ¿verdad? Entonces, cuando uno le valida lo que la otra parte siente, como si fuese un alivio, ¿verdad? Y entonces también le das a entender a la otra parte, oye, mira, ella está triste y esto que está pasando la hace sentir triste. ¿Tú sabías lo que está pasando? No, pues no, realmente no estaba enterado, no sabía mucho. Bueno, pues entonces ahí es cuando a través de estas sesiones logramos buscar lo que es la empatía, ¿verdad? También que estas partes se encuentren, comprendan, mejor dicho, lo que la otra está sintiendo, y entonces obviamente esto pueda ayudar en el tema de la resolución. Creo que hablábamos el otro día también, maestro, cuando hacemos o identificamos los elementos precisamente del conflicto, va esto que usted decía, o sea, el tema de las emociones, el tema de los sentimientos, lo que hablaba yo de identificar las partes, identificar precisamente también cuál es la situación controversia, como les dije. Para mí a lo mejor el tema del correo era una controversia, pero para la otra parte no. Entonces, realmente el conflicto no era el ok del correo, sino el conflicto era una cuestión cultural, de que ellos responden de una manera más directa y que yo buscaba a lo mejor hasta ponerle ahí las florecitas en el correo, ¿verdad? Entonces, era otra cuestión, una percepción distinta, y que cuando ya lo podemos analizar, buscar, te das cuenta, no, entonces eso realmente no era un conflicto, ¿no? Era más como una cuestión de percepción. Sí, muy bien, doctora, muchas gracias. También me motiva el tema del conflicto estructural, ¿cierto? Sobre el que nuestro autor y personaje querido Joseph Redorta trata en su obra, la última publicación que tiene, cómo resolver los conflictos estructurales, que son los que van ligados ya a una situación como la que atraviesan nuestros países, otra vez, ¿cierto? Con similitud. Conflicto estructural es el conflicto que se genera alrededor de los altos niveles de pobreza, por ejemplo, que no permite a los ciudadanos lograr satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ese conflicto dentro de una sociedad establece una serie de respuestas de los individuos que finalmente generan protestas, generan animadversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ese conflicto también es otra forma de darnos cuantía, importancia de lo que el conocimiento de la teoría del conflicto hace para todos nosotros como abogados. Y rescato ese diálogo TED que usted me señaló precisamente para intentar ante los estudiantes la otra pregunta. No sé si usted ya se la había formulado del diálogo TED. ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? Vamos a ver si se animan otra vez, especialmente los mexicanos. ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? ¿Si es un mexicano o es un español el del diálogo? Pues el que yo he visto y recuerdo es un español. A lo mejor estamos viendo otro y tenían el mismo contexto Ok. Pero sí creo que es un español. Un español, bien. Entonces le formulo a la clase, a los mexicanos, por favor,
esa inquietud de quién creen ustedes que es el mejor negociador del mundo, los mejores negociadores del mundo. A ver qué contestan, por favor. Alguien que levante la mano, alguien que intervenga. José Manuel. José Manuel Garza. Sí, hola. Para mí, los mejores negociadores del mundo son los conciliadores, o mejor dicho, los abogados conciliadores, ¿sabe? Porque saben ver desde distintas perspectivas y saber afrontar la problemática desde un punto de vista que no sea tan sesgado, que no tenga solamente una... pues sí, que no esté tan sesgado un punto de vista. Muy buena tu respuesta, José. Esperemos otras para ir matizando. ¿Quién más quiere responder, por favor? ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? Y es que hay unas razones. Dair, espérate un momento a ver si México nos contesta. Ya te damos la palabra a ti, Dair. Espérate un momento. Gracias. Más México, por favor. Tras la respuesta. Los conciliadores sí, debemos ser buenos negociadores y tenemos que aprender. Fíjense que ahí viene el gran reto. José Manuel, ¿qué semestre vas tú o qué nivel de estudio tienes? Estoy en el 5º semestre. Bueno, ok. Mis estudiantes están en 7º. Generalmente, ahora nos dirán en qué semestre van. Pero yo creo y me gustaría mucho que esta clase de métodos de resolución de conflictos se dictara en los primeros semestres para precisamente evitar que los estudiantes de derecho se malformaran un poco pensando que la única forma de resolver los conflictos es a través de los pleitos, de los negocios, como le llamamos en Colombia también a los procesos. Sí, alguien más, por favor. ¿Alguien más que se anime? O le damos la palabra a Dair entonces para que... ¿No? ¿Algún otro mexicano, por favor, o mexicana? ¿Quiénes son los mejores negociadores del mundo? Por ejemplo, les manifiesto algo así. Por ejemplo, los japoneses son muy buenos negociantes. Los chinos, ¿cierto? Han aprendido a negociar, pero esa no es la respuesta. ¿Qué se les ocurre? Ana Paulina. Me da pena. Los mejores negociadores, ¿en qué sentido? Porque yo tengo entendido que los judíos son muy buenos negociadores porque son los que tienen más dinero por todos los Claro, empresas muy buena respuesta, Ana Paulina, muy buena. Fíjate, los judíos son muy buenos negociadores y entre nosotros también los árabes, los sirio-libaneses, porque llegaron, por ejemplo, a Colombia y a mi ciudad Barranquilla siendo muy pobres y hoy son dueños de la ciudad. Es más, la ciudad, por el apellido de nuestro alcalde anterior, podría llamarse Charquilla en vez de Barranquilla, porque todo es de Char. Entonces, son muy buenos negociantes. Muy bueno tu aporte, Ana Paulina, pero esa no es la respuesta. Sigo esperando. Francisco Obregón, ¿tú qué opinas? Pues yo pienso, maestro, que los mejores negociadores del mundo, pues más que todo, pues está enfocado a los profesionistas, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser abogados, ¿verdad? Hay muchos profesionistas muy buenos, ¿verdad? Que son muy buenos negociadores. Y esos pienso yo que son los mejores negociadores del mundo, los profesionistas. Muy bien, Francisco, muy buena respuesta. Y eso nos quita un poco el paradigma ese que tenemos, que los abogados tenemos que ser los que tenemos que negociar. Y por eso en mediación es tan valiosa el aporte que nos hacen los psicólogos, los trabajadores sociales, los profesionistas, como tú dices, de muchas otras profesiones, porque nos dan una visión menos acartonada, menos rígida que la que tenemos usualmente los abogados, que todo lo resolvemos a través de las normas jurídicas. Muy buena tu posición. ¿Alguien más? Bueno, entonces le damos la palabra a Dair. Dair, ahora sí. Dair, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dair.
Bueno, respondiendo a la pregunta, como ya lo hemos venido trabajando, pues claramente los mejores negociadores del mundo son los niños. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué dices eso? Que son los niños. Porque, bueno, podemos decir que los niños básicamente son insistentes y no aceptan un no. Ellos no aceptan un no. Y son esas personas que hasta que no consiguen lo que quieren, no quedan satisfechos, digamos. Bueno, esa es una razón. Faltan varias. ¿Cuáles son las otras? No nos terminas de convencer, Dair. Además de eso, la formulación de diferentes preguntas que realizan para las negociaciones. Muy bien. Otra que recuerdo así. Bueno, siempre tienen una buena disposición. Son persistentes también. Persistentes. Comprenden las sanciones. Sí, pero fíjate el tema de las preguntas, que es muy importante para nosotros que nos estamos formando como mediadores o como conciliadores, tenemos que ir detrás de averiguar qué es lo que las partes realmente sienten, qué es lo que les interesa a las partes. Fíjense, ahí les pongo el ejemplo que ya les he puesto en clase de dos hermanas que disputaban por una naranja. ¿Alguien se sabe ese ejemplo? De ustedes, no. Dos hermanas que normalmente suele ser muy fuerte la confrontación entre las hermanas porque se conocen mucho, ¿cierto? Entonces disputaban por una naranja y solo había una. Finalmente, el mediador experto llegó donde una en una reunión individual que se llama caucus y le preguntó a una de las hermanas, ¿para qué necesitas la naranja? El por qué, el para qué, ¿cierto? Las W, cuando uno les hace las preguntas que comienzan por W, en español o en inglés. What, who, when, ¿cierto? Todas las que comienzan por W. Entonces finalmente él le preguntó que para qué quería la naranja, why. Y entonces ella le respondió, una de ellas le respondió que la quería para hacer un zumo, un jugo con la naranja. Y después fue donde la otra hermana le preguntó que para qué quería la naranja. La otra le dijo, no, yo quiero la corteza, la cáscara, para hacer un dulce con sabor a naranja. Y estaba resuelto el conflicto, fíjense, con saber preguntar, con saber interesarse por cuáles son los verdaderos intereses de las partes. Ese es un buen objetivo. Bueno, yo creo que hemos avanzado. Doctora Lina, ¿tiene alguna otra inquietud? ¿Tiene algún otro planteamiento? Claro, ahorita con este ejemplo que señalaba, ya bueno, también lo había trabajado en una clase, tenemos siempre la concepción y mucho se habla en la negociación que se busca el ganar-ganar, ¿no? Y que se cree que cuando llegamos a un 50-50, las dos partes van a estar satisfechas. Aquí, si en este ejemplo de la naranja, 50-50, pues era partirla a la mitad, pues ninguna de las dos hubiese quedado satisfecha, ¿verdad? Entonces, eso que comenta de que realmente hay que identificar el interés, la necesidad real de las partes, es muy importante para poderlo negociar, para poderlo saber. Hay un ejemplo de una película que a mí me gusta, también. Esta película, fíjese que la aprendí yo, o me la pusieron a mí de ejemplo en una de las clases, y yo he tratado de replicarla a veces con los alumnos, bueno, en esta materia. Con los compañeros, pues nos toca metodología de la investigación, no nos ha tocado hablar otro espacio, pero me gusta que hayan estado hoy aquí para que pudieran también conocernos desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otra temática, desde otra área. Y esta película se llama La Dama de Oro. No sé si ya la haya visto, maestro. Esta película de La Dama de Oro es un caso de la vida real, ¿verdad? No les voy a contar de qué trata, pero les voy a decir que la vean. Data precisamente sobre un tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los nazis, ¿verdad? Y el tema de los nazis con los judíos. Es una película, la grabaron hace unos años,
no tiene mucho tiempo, está muy actualizada, o sea, la verdad es que es un contexto muy, muy actualizado. Y en esta película, precisamente se trata un conflicto y se busca resolver mediante estos métodos de solución, o sea, se busca hacer la negociación, se busca hacer una mediación y se busca trabajar un arbitraje. Entonces creo que es una película que nos enseña a nosotros poder conocer más de los mecanismos desde un conflicto real, que era lo que le comentaba, ¿verdad? Cuando he trabajado yo con mis alumnos esta película, obviamente en primer lugar la vemos para identificar cuáles son pues las partes, cuál es la situación que se trabaja, que se trata, y luego la tratamos de analizar con los elementos del conflicto. Bueno, nos vamos desde las partes. ¿Cuáles eran las partes? No, pues ya las empiezan a mencionar, ¿verdad? ¿Cuál era la controversia real? No, pues esta situación. ¿Cuáles eran los intereses y las necesidades de cada una de las partes? Hay un tema cultural también se involucraba, ¿verdad? Entonces creo que es una película interesante y que en tema esto de solución de conflictos ayudaría mucho. No sé realmente en qué medio las pasan. Yo la he visto pues de estas páginas, ¿verdad? Estas páginas web que te cuelgan las películas y ahí he tenido la posibilidad de verla, La Dama de Oro. Entonces, si ustedes alguna vez también pueden tener acceso a verla, se la recomiendo mucho. Y algo que decía, y volvemos al tema de los intereses, las necesidades, porque el otro día lo hablábamos, lo que realmente se ve en los conflictos o en estos procesos de mediación lo mencionan siempre y lo ejemplifican como en un iceberg. La punta del iceberg es precisamente lo único que se identifica y se ve. Pero realmente lo que está de conflicto o los intereses, las necesidades reales, es todo lo que está debajo del agua, ¿no? Lo que no alcanzamos a percibir. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a identificarlo? Pues a través de las preguntas. Creo que las preguntas es algo base, es base en estos temas de la gestión de los conflictos, ¿verdad? Porque precisamente lo que dice, si no sabemos cuál es el conflicto o lo que las partes quieren, pues cómo lo vamos a buscar resolver, ¿verdad? Entonces, obviamente, las preguntas son la base. Y en este ejemplo, este video que ahorita hablábamos de los negociadores, todos los ejemplos que los compañeros nos mencionaron son reales, ¿no? Porque, claro, un profesionista tiene que tener estas herramientas. Obviamente también hay una parte cultural que puede ayudar a una mejor negociación. Obviamente, cuando ya te formas como conciliador, pues obviamente ya traes estas herramientas, ¿verdad? De la escucha activa, de las preguntas, pero él lo toma como ejemplo y hasta cierto punto también como chiste, ¿verdad? De que los niños, ¿por qué? Porque el niño es eso precisamente lo que dice el compañero, persistente, o sea, el niño, él no lo limita. Y entonces era algo, y él lo pone en ese ejemplo, ¿verdad? Que un adulto, primero se anda ahí suponiendo y suponiendo y suponiendo, a ver antes de qué va a decir. Y cuando pregunta algo y le dice no, bueno, ok, gracias, no, y ya, me retiro. Y el niño, al contrario, él decía, para él la negociación empieza a partir del no. Cuando le dicen no, es como que cuando le dan cuerda, y ahí está, hasta que lo consigue, ¿no? Lo consigue de buena forma, de mala forma, quién sabe, pero lo consigue. Entonces, en eso él se basa, o sea, que cuando busquemos negociar o se busque negociar, sea precisamente así, o sea, que seamos insistentes, que seamos persistentes, que no desistamos ante uno, o sea, también obviamente, como hablábamos, que nos beneficie a lo que se va a negociar o lo que se va a buscar resolver. Si a mí me dan una meta de naranja, pero yo lo que quiero es la cáscara, pues no me va a servir esa negociación, ¿verdad? Entonces, creo que estos ejemplos que nos mencionaba y que mencionábamos, pues nos sirven mucho y nos dan una base de este tema de la gestión de los conflictos. Muy bien, doctora. Precisamente para ir redondeando ya el tema, yo soy muy amigo de los videos y por eso ya mis estudiantes lo saben, porque a veces les insisto mucho en esa metodología, pero quiero invitarlos a ustedes también, a todos los de Nuevo León. ¿Cuál es el gentilicio de los de Nuevo León, doctora? Pues de todo Nuevo León somos los nuevoleoneses. Neoleoneses. Ya Okay. habrá de cada municipio
ya cada uno. Otros gentilicios. Sí, bien. exacto. Pero entonces la clave sería que algunos de ustedes, lo que les interese, puedan entrar a mi canal de YouTube para que vean algunos videos que pueden servir de inspiración para construir más videos, porque yo quiero que haya mediación en Colombia y en toda Latinoamérica y que tenga fuerza. Les he regalado un video corto de Carlos Cuarón que se llama El sándwich de Mariana, que responde a una video que ganó premios, por supuesto, por ser de Cuarón, y que habla de el acoso escolar que le practican a una niña y luego cómo se entiende que de acosado sale uno a ser acosador, ¿cierto? Todo acosador de alguna forma fue acosado. Y ahí también les di el link de YouTube sobre los mejores negociadores del mundo. Aprendamos de los mejores negociadores del mundo. Entonces, bueno, tenemos 1 hora y 28 minutos. Estos enlaces, maestro, discúlpeme ¿sí? que lo interrumpa, pero a nosotros no nos aparece el chat. Entonces, ahí sí me los puede compartir y ya bueno. yo se los transmito a ellos. Ok, con mucho gusto. ¿Y por qué no les aparece el chat? Yo creo bueno, que es configuración, sí. Ya sí, yo por se tema los de la comparto. configuración, exacto. Ok, yo se los comparto. Quisiera, por eso le mandé también la cartilla de Negociemos de la Universidad de Antioquia para que ustedes la tengan, la utilicen, ¿cierto? Ese es un esfuerzo de la Universidad de Antioquia que fue creada en 1803. Es un orgullo en Colombia y ellos son precisamente líderes en materia de mediación en Colombia. Tienen un núcleo de mediación familiar. Bueno, sobre esa base entonces quisiera, si le parece a la doctora, son las 7:30 ya. Ustedes nos iban a acompañar por 1 hora y nos han acompañado 1 hora y media. Si es que no están cansados los estudiantes, pero nosotros tenemos que seguir. En todo caso, no sabe cuánto le agradezco, doctora Lina, por su participación. Vamos a agradecerle a través del decano nuestro encargado de internacionalización su gesto, la participación de los estudiantes. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud o mis estudiantes quieran participar o decir algo para interactuar con los mexicanos. Yo precisamente quería comentarle eso, que fue motivo con los cuales a los estudiantes convoco, ¿verdad? Fue decirles que este podía ser un espacio de intercambio, de conocernos entre universidades, entre pues patriotas, por así llamarlos, como quiera somos muy solidarios, tanto los colombianos como los mexicanos, hay mucho enlace, mucha convivencia, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas incluso también fuera de cuestiones hasta conflictivas, negativas, que nos puedan hasta unir, ¿verdad? Entonces, que eso es otro tema. Pero yo les compartí a ellos que, bueno, podía ser un espacio de comunicación con ellos, también un espacio de interacción, incluso después les digo lo que me mandaba usted, maestro, que hay este convenio de colaboración tanto de la Universidad Autónoma con la Universidad de la Costa. Entonces, si a ellos en algún momento también les gustaría a lo mejor tener más acercamiento, más interacción, temas hasta después que la pandemia nos lo permita. Hacer investigaciones conjuntas, correcto, desarrollar trabajos conjuntos, todo eso es parte de la movilidad que ahora con la virtualidad pues se ha mejorado. Como les decía, ya yo he hecho estos intentos con otros países y creo que nos fortalece mucho seguirlo haciendo. Les agradecemos realmente mucho y quisiéramos verlos más activos, ¿cierto? Que quisieran, por ejemplo, preguntar cómo es la calidad de vida acá en Barranquilla, qué está pasando en el momento económico en esta ciudad, que tuvimos una reunión del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, el BID, y que estuvo muy bien y que hemos tenido créditos ya porque consideran que Barranquilla, después de haber sido una ciudad casi inviable, con una deuda enorme, ha resurgido
y está cobrando mucho interés. Por ejemplo, les hago una pregunta. Cuando yo cruzo los brazos así, ¿qué lenguaje estoy tratando de transmitirles? Alguien que me diga qué significa cuando alguien cruza los brazos. Así. ¿Qué mensaje transmito? Porque hay un mensaje de los gestos. Sí, Andrea, te escucho. Es que no quiere aceptar el mensaje que se está dando. Es decir, está bloqueando el mensaje y no quiere captarlo. Puede ser negativo, cierto, pero no. Yo tengo la costumbre a veces de cruzarme de brazos. Pero bueno, Andrea, muy bien tu respuesta. Muchas gracias. Entonces, hemos gozado de poderlo ver. Faltó que más interacción. Solo Hermes a veces participa con su cámara. Yo le pediría al grupo de los míos que interactúen más con la cámara, a ver si nos vemos. Y ahí llegó Hermes con su biblioteca. Hermes, ¿tiene algo que decirnos a los mexicanos? ¿Algún saludo? Sí, profe. No apagué la cámara en un momento porque la conexión me empezó a fallar. Usted sabe que yo estoy en un pueblo. ¿En qué pueblo estás? ¿En qué pueblo estás? Santa Ana Magdalena, departamento del Magdalena. Por el río, ¿verdad? Cerca del río Magdalena. Sí, señor. Bueno, no, de agradecerle a la doctora Lina y a los compañeros mexicanos por su participación en nuestra clase, que es bastante importante poder aprender otras culturas, que en la mediación se trata de eso. Aprender las distintas culturas que existen para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas. De todas maneras, gracias, y a usted también de antemano por brindarnos esta oportunidad de escuchar a otras personas de otro país. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Hermes. ¿Tiene alguien acá de Nuevo León, de México, que quiera decir algo? Maestro Pablo. Mientras se pues anima, yo igualmente. Ajá, sí, sigue. Qué pena. Una disculpa, sí, igualmente, pues darle un agradecimiento a la maestra y a usted por prestarnos este espacio, pues para que exista una cooperación entre, pues, exista en algún futuro que se pueda prestar la oportunidad de que llevemos algún tipo de cooperación, ya sea de investigación o de trabajo. Bueno, pues les deseo lo mejor a todos y un saludo para todos. Bien. Les he compartido mi número del chat de WhatsApp por los que estén interesados en interactuar con mis videos. Con mucho gusto ahí me agregan y yo les comparto videos de los que tengo. Y si alguno de ustedes se anima a hacer un video sobre mediación para apoyar mi movimiento, con mucho gusto. ¿Qué otra cosa les quería decir? Sí, Colombia está con las puertas abiertas a la negociación y a los métodos de resolución de conflictos, pero tenemos un antecedente ancestral. Yo he hecho énfasis en eso porque la UNESCO nos ha beneficiado con un premio sobre patrimonio inmaterial que se llama el Palabrero Wayuu. Les recomiendo que echen una búsqueda ustedes acerca de eso, porque seguramente encuentran entre sus tribus aborígenes, originales, ¿cierto? De pronto algún tipo de mediador original, porque nosotros tenemos uno en una tribu que se llama los Wayuu, que queda al norte del país, al límite con Venezuela, y estos Wayuu tienen un palabrero que a través de la palabra resuelve los conflictos. Los conflictos suelen ser intrincados porque los Wayuu son un poco violentos. Entonces aprenden a usar la palabra, a intercambiar cabras, joyas y algunas otras cosas cuando se ha producido algún daño. Entonces ese aporte quería darles del palabrero Wayuu. Bien, maestro, entonces como le comentaba del tema del chat, que no lo podemos ver, pero les comparto a mis alumnos también su número, su contacto, su número de teléfono para que lo puedan tener ellos y lo compartan con los demás compañeros, y quien tenga la intención y obviamente estas
muchas ganas de seguir en comunicación con usted y con el movimiento de mediación en Colombia, pues se pongan en contacto, ¿verdad? No sé si alguien, yo les había comentado que si alguien quería tener o tenía algún tema que quisiera compartir el día de hoy, alguna exposición breve, pudiera hacerlo. No sé si alguien traiga algo que compartir o si no, bueno, pues ya casi estaríamos finalizando la sesión. Bueno, parece que no. Parece que no. Quedamos en entonces en este... Bueno, un abrazo grande de parte nuestra, desde Barranquilla, Colombia, a todos ustedes. Nosotros tenemos un carnaval que es por allá por el mes de febrero, 40 días antes de Semana Santa, al que los invitamos con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Ahora que la pandemia nos los permita, los recibimos con mucho gusto. Gracias. Última, maestro, a ver si antes de que finalicemos la sesión, algo que me ha tocado en las últimas conferencias que he estado, es que se le solicita, bueno, la mayoría que pueda prender su cámara, encenderla y tomar como una captura, ¿no? Que quede como la evidencia. Eso, maravilla, la evidencia. Como una foto del recuerdo, ¿verdad? Por favor, enciendan su cámara, barranquilleros, colombianos. La voy a tomar yo también y les voy a pedir a los representantes, Andrea, Eder, que tomen también una, y para tener así varias capturas, ¿verdad? La mayoría que pueda encenderla. Nada más que no sé cómo le hacen que salgan tantos. A mí no me salen tantos en la cámara, me salen apenas unos 9 en la pantalla. No sé si a los demás les salgan. Aparece como galería grande, pero solamente se ven 4. Solamente se ven grandes. Okay. Bueno, sí. No sé, maestro, si usted le pudiera picar ahí. Voy a tratar, sí. En los 3 puntos dice galería grande. No, ahí salen 4 nada más. Salen 4 también. Tal vez en modo conferencia se puedan ver más personas. ¿Modo conferencia sí salimos más? Tal vez. Ah, bueno, pues salimos ahí sentados. Ahí está. Salimos sentados en las... Por favor, los barranquilleros, prendan sus cámaras, los colombianos. Prendan sus cámaras. A ver si llenamos la sala de la conferencia. Para que se vea que estamos los 54. Todavía hay muchos asientos solos. Todavía se ven muchos solos, sí. 52 estamos. Bueno, ya se va llenando. Bienvenidos. Una buena captura. Bueno, pues entonces, whisky, ¿verdad? Como le dicen allá, ahí va, una así, 3. Y ahí los demás también si pueden tomar alguna foto y ahorita nos las compartimos. Fue muy buena la experiencia. Estamos muy contentos desde acá. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y muy buena noche para todos los compañeros. Seguimos en contacto. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos en Colombia. Y bueno, a seguirle ahorita con la clase. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Dair, hola Hermes, hola Mayra, hola Leslie, ¿cómo están? Hola Dair, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Mandamos, profe. ¿Les gustó la clase? ¿Estuvo buena? ¿Cómo les pareció la docente? Sí, señor, muy buena. Yuri, ¿te gustó? Estuvo interesante, la verdad. Sí, señor.
Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Fue un esfuerzo que logramos ahí para ir marcando la pauta de la internacionalización. Edgardo, ¿qué comentario tiene? ¿Estuviste callado? Sí, profe, estuvo buena. Lo que pasa es que tengo un pequeño problemita de datos, entonces por eso no he estado como tan activo. Estoy buscando ubicación para poder coger mejor recepción. Bueno, no, estamos muy contentos entonces. Vamos a conversar si quieren unos 15 minutos más y después cerramos la clase. Entonces, comentarios acerca de la experiencia, ¿qué opinan? Yo pienso que pudo ser más dinámica. Podemos de pronto pensar en otra para que haya más dinamismo por parte de ustedes, ¿cierto? Para que haya más intervención. Porque la idea es que, pues estaban un poco tímidos, tanto ellos, pues ellos intervinieron más que ustedes. De todas maneras, enriquece la cátedra tener una visión más especial de un país tan importante como México, tan poderoso. Esa Universidad Autónoma de Nuevo León es muy prestigiosa. Ahí hay un mediador muy bueno que fue maestro de esta profesora que, como les dije, tiene un doctorado y postdoctorado, pero es que es el doctor Gorjón. Vamos a ver si lo encontramos. Gorjón, Francisco Gorjón. Aquí está, precisamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les comparto el link. Un investigador, ha destacado en su página. Hoy tuve una reunión con Joseph Redorta, que es toda una autoridad en el tema mundial de mediación, y precisamente me destacó la importancia que tiene este autor, el doctor Francisco Gorjón. Ahí les di el contacto para que tengan, miren todo lo importante que es, miembro del Comité Científico de la revista Justicia, miembro del Consejo Científico Internacional de Revista Comunitaria, de la revista ASARBE, del Consejo Editorial de la revista Letras Jurídicas. Mejor dicho, permanece activo permanentemente. Libros, aquí dice libros, lleva 44 libros. Imagínense eso. Capítulos de libros con 43. Artículos en revistas indexadas 36. Proyectos de investigación 9. Grupos de investigación 6. Es una potencia. Y es precisamente de esa Universidad de Nuevo León. Autónoma de Nuevo León. Bien. Les recomendé ese video de Mariana, el sándwich de Mariana, para que lo miremos para la próxima clase. O ya habíamos hablado de él. No recuerdo. ¿Qué dicen ustedes? El sándwich de Mariana. No habíamos hablado. Bueno, se lo recomiendo mucho porque es un video corto, de un cortometraje de Carlos Cuarón, que es premio Oscar a mejor película extranjera. ¿Sí recuerdan el nombre de la película extranjera de Cuarón? Está en Netflix. Vamos a buscar Cuarón, Netflix. Roma se llama la película. Ustedes tienen que haberla visto. Se ganó varios premios Oscar a la mejor película extranjera y varios otros. Es en blanco y negro. Roma, se la recomiendo si no la han visto. Pero ese video corto del sándwich de Mariana lo vamos a analizar para la próxima clase. Bueno, les cedo la palabra a estudiantes que estuvieron callados, o alguna opinión, algún comentario. Los escucho. Vamos a escuchar a Andrea Payares. Pues nos hizo falta que interviniera. Andrea, ¿tienes algún comentario?
Andrea. Aldair, mi pariente. Nadie, todo el Ya, mundo profe. callado. Sí, te escucho. Bueno, profe, no, la verdad me pareció muy interesante la propuesta que nos dio para el día de hoy, de que pudiéramos conocer de pronto las perspectivas que tienen en otras culturas o en otros países sobre la cuestión de la mediación y los métodos resolutivos de conflictos. Ok, gracias, Aldair. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no es más, les queda de tarea el sándwich de Mariana para sus comentarios. Vamos a perfilarnos en alguna investigación que podamos proponerle a la doctora Lina en el semillero de investigadores de nuestra cátedra, porque tenemos que aprovechar ese vínculo, ¿cierto? Como les dije, una profesora que tiene postdoctorado nos sirve, nos es útil para esta cátedra, para enriquecernos, ¿cierto? Para guiar una investigación cuya metodología hoy me llamó una estudiante que está próxima a graduarse y me preguntaba que tenía una inquietud que ya su directora de tesis le había autorizado ya el material para la tesis. No sé cuántos de ustedes piensan hacer tesis, pero ella me preguntó por los objetivos cuando ya está lista para sustentar tesis. Tenía una duda sobre los objetivos. Entonces le pregunté, por ejemplo, por el estado del arte. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa el estado del arte en materia investigativa? ¿Los escucho? ¿Nadie? Bueno, entonces le soplo. El estado del arte es necesario construirlo en cualquier tesis, porque lo que tenemos que hacer una vez hayamos... Sí, te escucho. El estado del arte es la manera como usted hace la investigación. Muy bien, muy bien. ¿En qué sentido? O sea, hay que investigar... Sí, es como una contextualización de la investigación que se va a desarrollar, o sea, es a grandes rasgos, las categorías, los elementos que la componen, es como una manera general. Sí, pero después de haber tenido claro el tema de la tesis, el título, por ejemplo, el objeto de la investigación, tenemos que investigar la bibliografía. En el estado del arte es cuando ya usted tiene como una compilación de varios documentos que usted ha encontrado sobre el tema que usted está investigando. Actualmente, porque nadie... Eso. Sí, te escucho. Para usted tomar... Nadie parte de cero, ¿cierto? Para saber qué tipo de texto voy a abordar. Nadie parte de cero en una investigación, sino que ya ha habido investigadores científicos anteriores a uno que han desarrollado propuestas similares a la que uno está tratando de hacer, ¿cierto? Porque el objetivo de una tesis finalmente es aportar algo nuevo a la ciencia. Imagínense el reto que eso significa, ¿cierto? No es fácil. ¿Cómo creer que uno va a aportar algo nuevo a la ciencia? Por ejemplo, a la ciencia de los conflictos, a la conflictología, para aportar algo nuevo hay que ser muy estudioso y hay que verificar en toda la bibliografía similar al tema que uno ha escogido, sobre todo en el contexto de la investigación, autores que ya han tratado temas parecidos al nuestro.
sobre a partir del cual es que vamos a construir conocimiento. Entonces, ese es básicamente lo que se llama el estado del arte. ¿Ok? Bueno, estudiantes, les agradezco mucho su participación. Yo creo que con eso hemos avanzado. Si hubiera alguien más que quisiera intervenir, Mayra Guillo. Bueno, profesor, a mí me pareció súper la dinámica de hoy. Muy chévere compartir con compañeros del extranjero, conocer sus puntos de vista, conocer sus metodologías y que asimismo nos permitan aprender mucho más de ellos. A mí me gustó muchísimo. Deberíamos hacerla más seguido, profe. Súper. Lo vamos a hacer más seguido con su participación, pero por eso los invito a que participen más, ¿cierto? La próxima clase no se queden callados, sino intervienen. Pues yo les di varias oportunidades para que se destacaran y intervinieran, pero yo entiendo que hay a veces temor o lo que llaman pánico escénico, pero Hermes lo supo dominar y se presentó bien. ¿Y quién más lo hizo? ¿Fuera de Hermes? Ah, Jason. Jason también intervino en 2 oportunidades. Muchas gracias entonces, estudiantes. Les mando un abrazo, bendiciones. Dios los guarde, los proteja, cuídense del COVID y sus familias también. Mucho gusto entonces. Igual, profesor. Un abrazo. Feliz noche. Profesor. Listo, profe. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Hola Isabela. Feliz noche. Andrea Payares. Feliz noche.